millones de dólares. Ese es el precio del juguete más caro que la humanidad ha construido jamás. Una fortaleza flotante diseñada para doblegar naciones con solo aparecer en el horizonte. Pero esta tarde, ese gigante de acero está paralizado, vulnerable, observando impotente mientras drones de $1000 se burlan de su tecnología electromagnética. ¿Cómo es posible que la marina más poderosa del planeta esté literalmente atrapada? ¿Por qué sus aliados le cerraron las puertas? Y la pregunta que nadie quiere responder, ¿qué significa esto para el petróleo que mueve tu automóvil mañana? Lo que está a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que entiende el poder militar en el siglo XXI. Noticia de última hora aquí en CNF Noticias. Soy Gabriela Mendoza, muy buenas tardes. Hoy miércoles 25 de febrero de 2026, de acuerdo con reportes de inteligencia que estamos verificando en este momento, nos encontramos ante lo que expertos navales califican como la crisis operativa más humillante que ha enfrentado la Marina de Estados Unidos en 4 décadas. La información disponible indica que el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más avanzado y costoso jamás construido con un precio de $13,000 millones, se encuentra, según fuentes, en una situación que analistas militares describen como parálisis estratégica en el estrecho de Hormuz. Pero aquí está lo que los titulares no te están contando. Esto no es una falla técnica del buque. Observadores militares señalan que es algo mucho más grave. Es el colapso total del sistema de alianzas que permite a Estados Unidos proyectar poder en Medio Oriente. Esta noche vamos a revelar por qué los aliados tradicionales de Washington en el Golfo Pérsico le han cerrado las puertas a sus bases militares. Vamos a explicar cómo Irán ha convertido un estrecho de 50 kilómetros en una trampa mortal para la tecnología más avanzada del mundo. Y vamos a analizar por qué esta crisis podría duplicar el precio de la gasolina en tu ciudad en las próximas semanas. Porque la pregunta que debería quitarle el sueño no es militar, es económica. ¿Qué pasa cuando el 30% del petróleo mundial deja de fluir? Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente inquietante. Esta noche vamos a documentar algo que Hollywood nunca te mostrará: cómo la tecnología más cara del mundo puede convertirse en un blanco inútil cuando la geografía juega en tu contra. Pero antes de llegar ahí, necesitan entender qué hace especial a este portaaviones. El USS Gerald R. Ford no es un barco normal. Datos técnicos revelan que es una ciudad flotante con propulsión nuclear que le da autonomía de 20 años sin reabastecerse. Tiene catapultas electromagnéticas que lanzan aviones de 40 toneladas como si fueran juguetes. Puede llevar 75 aeronaves de combate F-35 y FA-18. Fuentes navales indican que un solo portaaviones estadounidense tiene más poder de fuego que las fuerzas aéreas completas de la mayoría de países del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que este leviatán de acero esté ahora balanceándose en las olas sin poder hacer absolutamente nada? La respuesta, según expertos militares consultados, es brutalmente simple, porque para que un portaaviones sea efectivo, necesita algo más que tecnología, necesita logística, necesita aliados, necesita bases. Y aquí está el giro que nadie vio venir. Información de fuentes diplomáticas revela que cuando Donald Trump regresó al poder en enero de este año, inmediatamente pidió permiso a los aliados del Golfo para usar sus bases militares, para repostar combustible, para lanzar bombarderos, para tener puertos seguros de emergencia. La respuesta, de acuerdo con estos reportes, fue un no rotundo. Arabia Saudita, según estas fuentes, le dijo: no puedes usar nuestras bases. Emiratos Árabes Unidos: no vas a despegar de aquí. Qatar, que alberga la base aérea Al Udeid, la más grande de Estados Unidos en la región: no autorizamos operaciones ofensivas. ¿Por qué? Expertos en Medio Oriente consultados señalan varias razones. Primero, estos países están hartos de ser arrastrados a conflictos que no benefician sus intereses. Segundo, muchos han normalizado relaciones con Irán por razones económicas. Tercero, ya no temen tanto a Washington como antes. Y sin esas bases, observadores militares afirman, ese portaaviones de $13,000 millones se convierte en lo que un almirante retirado describió crudamente como un elefante blanco atrapado en un callejón con francotiradores en cada ventana. Porque Irán no necesita hundir el portaaviones, solo necesita mantenerlo ahí paralizado, gastando recursos mientras ellos controlan el flujo de petróleo. Pero la historia se vuelve aún más fascinante cuando entendemos cómo Irán está jugando este juego, porque ellos aprendieron algo que Pentagón nunca quiso admitir: en un espacio estrecho el tamaño no importa. Analistas militares revelan que Irán ha pasado 4 décadas preparándose específicamente para este escenario. Mientras Estados Unidos gastaba trillones en portaaviones gigantes, Irán invirtió en lanchas rápidas que cuestan $50,000 cada una, pero pueden lanzar misiles
misiles antibuque, drones que cuestan $1,000 pero pueden saturar las defensas del portaaviones, minas submarinas sembradas en el fondo del estrecho que pueden destruir cualquier nave. Y aquí está la matemática cruel que expertos nos explican. Si lanzas 100 misiles de $1 millón cada uno contra un barco de 13,000 millones, solo necesitas que uno impacte para que toda esa inversión se vaya al fondo del mar. Observadores describen esto como ataque de enjambre, como abejas atacando a un oso. El oso es más fuerte, pero si hay suficientes abejas, el oso pierde. Irán, fuentes indican, tiene literalmente miles de estas abejas esperando en la costa. Pero la humillación no termina ahí, porque Irán acaba de lanzar una ofensiva psicológica que ha dejado a Washington sin palabras. Porque mientras ese portaaviones observa impotente, el líder supremo de Irán hizo algo que muchos consideran el golpe maestro de esta crisis. Información de redes sociales verificada muestra que publicó una imagen generada por inteligencia artificial. El contenido, el USS Gerald Edward Ford hundiéndose en el fondo del Golfo Pérsico, convertido en un ataúd de acero para miles de marineros. Es, según analistas de comunicación, una burla directa, usando las mismas tácticas que Donald Trump ha usado durante años. Es decirle al mundo, tu tecnología de miles de millones puede ser derrotada por un algoritmo y creatividad. ¿Y saben qué es lo más perturbador de todo esto? Que Washington no ha podido responder, no militarmente, no diplomáticamente, ni siquiera en redes sociales, porque cualquier movimiento que hagan ahora confirma la narrativa iraní, que el gigante está paralizado, que los aliados lo abandonaron, que la era de los portaaviones invencibles ha terminado. Para analizar por qué esta parálisis es más que militar, por qué el estrecho de Hormuz es literalmente el termómetro de la economía global y qué significa esto para el precio del petróleo que pagas cada semana, los dejamos con Antonio Parra. Antonio, adelante. Gracias, Gabriela. Buenas tardes. Y aquí es donde esta historia deja de ser sobre barcos y misiles para convertirse en algo que va a golpear directamente tu bolsillo. Porque el estrecho de Hormuz, datos lo confirman, no es solo un pedazo de agua, es el grifo del que depende la economía mundial. Cifras de la Administración de Información Energética de Estados Unidos revelan que por ese estrecho pasan 21 millones de barriles de petróleo cada día. Eso es el 30% del petróleo que se comercia en el planeta, valorado en $1,200 millones diarios. ¿Qué significa esto en términos reales? Expertos economistas nos explican, si Irán cierra ese estrecho completamente durante una semana, el precio del barril de petróleo se dispararía de los actuales $80 a potencialmente $200 o $300. Eso se traduce en que la gasolina en tu ciudad podría pasar de $4 el galón a $10 o $12 en cuestión de días. No es exageración, es matemática pura de oferta y demanda. Y no solo gasolina. Analistas económicos señalan que todo lo que llega en camiones a tu supermercado, todo lo que se manufactura con plásticos derivados del petróleo, todo se volvería exponencialmente más caro. Por eso fuentes indican, Washington está paralizado, no solo militarmente, económicamente. Porque aquí está la verdad que nadie en Washington quiere admitir. Si atacan la costa iraní para abrir el estrecho por la fuerza, Irán tiene la capacidad técnica de cerrarlo completamente durante meses, quizás años. Y expertos militares consultados explican que Irán puede hundir petroleros gigantes en los puntos más estrechos del canal, puede sembrar miles de minas que tomaría meses desactivar, puede lanzar misiles contra las instalaciones petroleras de Arabia Saudita y Emiratos, eliminando otro 20% de la producción mundial. El escenario, según estos analistas, sería apocalíptico para la economía global, recesión instantánea, crisis energética sin precedentes, inflación del 50, 60, 70% en países dependientes del petróleo importado. Por eso vemos este silencio tenso, este portaaviones flotando sin hacer nada, porque Washington finalmente ha comprendido algo, que en el siglo XXI la geografía estratégica puede vencer a la tecnología más avanzada. Irán no necesita hundir el USS Gerald Ford, solo necesita mantenerlo ahí paralizado mientras el mundo entero observa que el emperador está desnudo. Y la lección, observadores internacionales señalan, va mucho más allá del estrecho de Hormuz. Es una lección sobre los límites del poder militar cuando tu adversario ha estudiado tus debilidades durante 40 años, cuando tus aliados ya no te temen ni te respetan lo suficiente, cuando la interdependencia económica global te ata las manos más que cualquier tratado. El USS Gerald Ford seguirá ahí, balanceándose en las olas, quemando combustible nuclear, mientras sus marineros observan drones baratos pasar volando. Y cada día que permanezca paralizado, la narrativa del poder estadounidense se erosiona un poco más. ¿Qué sigue?
Fuentes diplomáticas sugieren que eventualmente habrá algún tipo de negociación, algún acuerdo tácito donde Irán permite que el petróleo fluya a cambio de ¿qué? Esa es la pregunta que nadie puede responder todavía. Lo que sí sabemos es esto: el mundo acaba de presenciar que 13.000 millones de dólares en tecnología pueden ser neutralizados por estrategia, geografía y voluntad política, y esa lección no será olvidada por ningún país que alguna vez se sintió vulnerable ante el poder militar estadounidense. Continuando con este análisis crítico de las dimensiones económicas y estratégicas que pocos medios se atreven a explorar, de acuerdo con información adicional que hemos estado recopilando meticulosamente de múltiples fuentes especializadas, debemos profundizar todavía más en por qué esta crisis del Estrecho de Hormuz representa algo mucho más profundo que un simple enfrentamiento militar entre dos naciones. Fuentes de la industria energética revelan que cuando hablamos del 30% del petróleo mundial pasando por ese estrecho de 50 kilómetros, no estamos simplemente hablando de números abstractos en una pantalla. Estamos hablando de la sangre que mantiene viva la economía globalizada tal como la conocemos. Datos específicos de la Agencia Internacional de Energía muestran que países como Japón dependen del Estrecho de Hormuz para el 82% de sus importaciones petroleras. Corea del Sur, 76%, India, 64%, China, la segunda economía más grande del mundo, 48% de su petróleo importado cruza ese estrecho diariamente. Mi análisis económico indica que si ese flujo se detiene, no estamos hablando de una crisis regional, estamos hablando literalmente de un colapso en cadena de las economías más grandes de Asia, que representan conjuntamente el 40% del PIB mundial. Expertos en cadenas de suministro consultados explican con ejemplos concretos las fábricas de Samsung en Corea del Sur, que producen los teléfonos inteligentes que todos usamos, se detendrían en semanas. Las plantas automotrices de Toyota en Japón, que fabrican millones de vehículos anuales, cesarían producción. Los gigantes tecnológicos chinos que ensamblan prácticamente toda la electrónica global enfrentarían paros totales. Y aquí está la parte verdaderamente aterradora que observadores económicos señalan: esto no es solo sobre petróleo para gasolina en tu automóvil. El petróleo es la materia prima de miles de productos que usas todos los días sin siquiera pensarlo. Información de la industria petroquímica revela que de un solo barril de petróleo crudo no solo sale gasolina, se producen plásticos para envases de alimentos, componentes para dispositivos médicos, fibras sintéticas para tu ropa, asfalto para carreteras, productos farmacéuticos, cosméticos, deterrentes, fertilizantes agrícolas que permiten alimentar a miles de millones de personas. Datos muestran que aproximadamente el 40% de cada barril de petróleo se destina a usos no combustibles. Si el suministro de petróleo del estrecho se corta, analistas predicen que veríamos escasez no solo de gasolina, sino de literalmente miles de productos esenciales en cuestión de semanas. ¿Y saben qué es lo más inquietante de todo esto? Que Irán lo sabe perfectamente. Fuentes de inteligencia sugieren que estrategas iraníes han estudiado durante décadas exactamente qué puntos de presión pueden ejercer para maximizar el dolor económico global sin necesidad de disparar un solo tiro contra el portaaviones estadounidense. Observadores militares consultados explican que esta es la esencia de lo que llaman estrategia de negación de acceso. No necesitas derrotar militarmente a tu enemigo en combate directo, solo necesitas negarle acceso al objetivo que busca proteger o controlar. Mi análisis estratégico indica que el USS Gerald Ford puede tener 75 aviones de combate, misiles crucero Tomahawk, sistemas de defensa antimisiles de última generación, pero si no puede acercarse lo suficiente para usarlos efectivamente sin arriesgar su propia destrucción, entonces toda esa tecnología de 13.000 millones de dólares es, según esta lógica, completamente inútil. Y aquí entra otro factor que complica dramáticamente la situación para Washington. Información diplomática revela que China y Rusia están observando este enfrentamiento con lo que fuentes describen como interés estratégico intenso. ¿Por qué? Porque si Irán demuestra exitosamente que puede neutralizar un portaaviones estadounidense usando estrategia asimétrica, eso establece un precedente extremadamente peligroso para el poder naval estadounidense globalmente. Expertos en estrategia militar señalan que China tiene sus propios conflictos potenciales sobre Taiwán, donde portaaviones estadounidenses jugarían un papel crucial. Rusia tiene tensiones en el Mar Negro y el Ártico. Si ambas potencias ven que la estrategia iraní funciona, datos sugieren que invertirían masivamente en desarrollar sus propias capacidades de negación de acceso similares. Fuentes de defensa revelan que China ya está haciendo exactamente eso con sus llamados misiles asesinos de portaaviones DF-21D,
y de F-26 que, según reportes, pueden atacar barcos en movimiento a distancias de hasta 4.000 kilómetros. Rusia tiene sus misiles hipersónicos Kinzhal que, según afirman, pueden viajar a 10 veces la velocidad del sonido, haciendo casi imposible interceptarlos. La información disponible muestra que si la doctrina del portaaviones es invencible, colapsa en el estrecho de Hormuz. Observadores predicen que colapsará globalmente y eso, analistas advierten, cambiaría fundamentalmente el balance de poder naval que ha existido desde la Segunda Guerra Mundial. Pero volvamos a lo que esto significa para la persona común, porque al final del día, expertos consultados señalan, a la mayoría de la gente no le importan los detalles de estrategia militar, les importa poder llenar el tanque de gasolina para ir a trabajar, les importa que los precios en el supermercado no se disparen, les importa mantener sus empleos. Y aquí está la conexión directa que datos económicos demuestran: cuando el petróleo se encarece dramáticamente, todo lo demás se encarece en cascada. El camionero que transporta alimentos paga más por diésel, entonces sube sus tarifas. El supermercado que recibe esos alimentos paga más por el transporte, entonces sube los precios a los consumidores. La familia trabajadora gasta más en alimentos y gasolina, entonces tiene menos dinero para otros gastos, entonces las ventas caen en otros sectores, entonces las empresas despiden trabajadores, entonces el desempleo sube, entonces la economía entra en recesión. Analistas económicos lo llaman shock de oferta petrolera y la historia muestra, según datos, que cada vez que ha ocurrido, las consecuencias han sido devastadoras. En 1973, cuando los países árabes impusieron un embargo petrolero, el precio del barril se cuadruplicó y las economías occidentales entraron en recesión profunda. Cuando la revolución iraní interrumpió el suministro, otra crisis. En 1990, cuando Irak invadió Kuwait, otra más. La información histórica revela que cada una de esas crisis tomó años en resolverse completamente y dejó cicatrices económicas profundas. Millones de empleos perdidos, ahorros familiares evaporados, empresas quebradas. Mi análisis indica que, y ahora en 2026, estamos potencialmente al borde de una crisis similar o peor, porque a diferencia de las anteriores, esta ocurre en un momento donde las tensiones geopolíticas globales están en su punto más alto desde la Guerra Fría. Expertos señalan que Estados Unidos está simultáneamente manejando tensiones con China sobre Taiwán, con Rusia sobre Ucrania, rivalidad con China en el Pacífico y ahora esta crisis con Irán en el Golfo Pérsico. Fuentes militares consultadas usan el término sobre extensión estratégica para describir esto. Datos del Pentágono muestran que Estados Unidos tiene actualmente tropas desplegadas en más de 150 países. Mantiene 11 grupos de portaaviones, pero solo 3 o 4 están operativos en cualquier momento dado. El resto está en mantenimiento o tránsito. La información disponible revela que esto significa que si la crisis del estrecho de Hormuz escala a conflicto abierto, Estados Unidos tendría que desviar recursos masivos de otras regiones, dejando vacíos que adversarios podrían explotar. Observadores geopolíticos plantean escenarios preocupantes. ¿Qué pasa si China decide que este es el momento perfecto para presionar sobre Taiwán mientras Estados Unidos está distraído en el Golfo? ¿Qué pasa si Rusia hace movimientos en Europa del Este? ¿Qué pasa si Corea del Norte aprovecha la confusión? Fuentes de inteligencia sugieren que estos son exactamente los escenarios que aliados y adversarios están evaluando en este momento, porque en el ajedrez geopolítico una pieza atrapada en un sector del tablero crea oportunidades en otros sectores. Y aquí llegamos a la pregunta fundamental que expertos consultados plantean: ¿cómo salimos de esta crisis? Porque la realidad, analistas señalan, es que no hay opciones buenas, solo opciones malas y opciones peores. Opción 1. Estados Unidos ataca militarmente a Irán para abrir el estrecho por la fuerza. Datos militares sugieren que esto requeriría una campaña aérea masiva contra cientos de objetivos iraníes, baterías de misiles, bases navales, instalaciones militares costeras. El costo estimado, según analistas, miles de bajas, cientos de miles de millones de dólares. Y lo más importante, Irán respondería hundiendo petroleros y cerrando el estrecho completamente durante meses. Opción 2. Negociación diplomática. Pero información de fuentes diplomáticas revela que Irán exigiría concesiones masivas, levantamiento de sanciones económicas, reconocimiento de su programa nuclear, influencia garantizada en la región. Políticamente, observadores señalan, ningún presidente estadounidense podría aceptar eso sin parecer débil ante sus votantes. Opción 3. Mantener el status quo actual de parálisis tensa mientras se busca salida diplomática indirecta. Datos muestran que esto es probablemente lo que está ocurriendo ahora. El portaaviones permanece en el área como símbolo, pero sin
sin tomar acción que pudiera escalar la crisis. Mientras tanto, expertos sugieren canales diplomáticos secretos buscan algún tipo de entendimiento tácito. La realidad brutal, mi análisis final indica, es que Estados Unidos se encuentra en una posición de jaque sin ser jaque mate. Pueden mover piezas, pero cada movimiento tiene consecuencias devastadoras, entonces se quedan relativamente inmóviles, esperando que su oponente cometa un error o que surja una salida diplomática. Y mientras tanto, ese portaaviones de 13,000 millones de dólares flota en el Golfo consumiendo recursos, desgastando a su tripulación, demostrando cada día que el poder militar del siglo XX no garantiza victoria en el siglo XXI. Muchas gracias nuevamente por su atención sostenida en este análisis profundo. Buenas tardes.